¿A partir de qué momento comienza tu visión de izquierda o tu visión social? A veces hablar de izquierda, pero más que nada tu visión social, tu conciencia social, preocuparte por tu entorno, por la política nacional. ¿A partir de qué momento y por qué No, pues motivos? hasta la universidad en realidad, o sea, no era, yo era un muchacho como cualquiera, con una serie de prejuicios, de vacíos, de falta de formación. Tengo un origen, insisto, pobre, mi familia era pobre, comíamos 3 veces al día, no sé lo que es pasar hambre, pero éramos de origen pobre, hijo de trabajadores. Entonces, mi abuela era una mujer muy excepcional, muy humana, muy creyente, y de ella fuimos aprendiendo la parte de la preocupación por los demás, más que por lo social, en sentido estricto, la consideración hacia los demás, hacia la situación que viven las demás personas. Pero fue la universidad la que me dio una visión pues, seria, sólida. Yo tengo una formación muy marxista, la UAM, Azcapotzalco, a la que fui, era una universidad muy crítica, de un pensamiento, yo bromeo, eran 4 materias por trimestre, yo les digo que de cada 4 materias 5 eran de marxismo, o sea, era una formación, todas las corrientes del pensamiento marxista, conocimiento histórico fuerte, un proceso de conciencia muy sólido, diría yo. Entonces es ahí donde había ciertas inquietudes naturales en un joven. Yo sostengo, parafraseando a Salvador Allende, que un joven que no es rebelde nació decrépito. Había cierta tendencia natural. Además, cuando yo era joven, eh, las universidades eran espacios de lucha, de conciencia, de participación muy activa, o sea, no era como ahora espacios despolitizados, sin compromiso, sin sensibilidad hacia lo que está pasando, era otra época. Viendo un poco tu biografía, me doy cuenta que inicias, bueno, al menos así dice en tu biografía, que inicias en el sindicalismo en el IPS, ¿no? Entonces me pongo a buscar tu tesis de licenciatura y digo, seguro es de sindicalismo. Exacto. Pero no, yo veo que es de televisión. No, Fíjate que entonces ahí aparece un dato que está erróneo. los dos datos son equivocados. Mi tesis, por supuesto, es sobre el movimiento obrero en los 70s. Qué interesante. Se llama, es la dicotomía entre un conflicto, entre un contexto y su conflicto del movimiento obrero-Acermex. Acermex era una fábrica que hacía las bicicletas muy sobre las motos cada vez. Todos los años rompió el tope salarial, tenían un comité ejecutivo muy fuerte, yo creo que tienen ahí grupos, cuadros de izquierda muy experimentados, y los corrían siempre, les mataron un dirigente sindical. Entonces yo hice una tesis con toda la insurgencia sindical de los 70s, retomando eso, y tomé el análisis de ese caso en particular, y nunca participé sindicalmente. Yo trabajé en el Seguro Social, ese es un dato inexacto que hay ahí en la red, en Wikipedia. No trabajé nunca, traté de organizar a trabajadores temporales del Seguro Social, que fue el primer empleo formal que yo tuve, y me despidieron, no pasamos a mayores, ¿no? Pero no participé nunca en el sindicato. Y fíjate qué curioso, de ahí aparece que te saltas como, digamos, dirigente de estos deudores de la banca, del Barzún específicamente, y vi una entrevista donde estás con Carlos Marín y te confunde de que llegas en un caballo y el que con llega Ramírez Cuellar. Exactamente, Ramírez Cuellar. No, la primera participación que tuve en la lucha fue en realidad en la colonia donde yo vivía. Yo vivía en la unidad del Seguro Social, en Tequesquinagua, en Tlalnepantla. Ahí teníamos un esquema muy positivo, la gente no se da cuenta, que era de rentas congeladas. Entonces eso permitió, eran unidades habitacionales cerca a las zonas fabriles. Ese era el sentido de que tú tuvieras una vivienda de renta accesible, pero llegó un momento en que se congeló. Entonces llegó, con las devaluaciones, todo llegó un momento en que era simbólica la renta, y eso permitió que hijos de trabajadores fuéramos a la universidad. Cuando el Seguro Social en los 80s, en 1984 para ser preciso, quiso venderlas, 83, 84, yo me opuse, dije, es un derecho que tenemos aquí, es excelente lo que tenemos, y un grupo de jóvenes encabezamos un movimiento al que nadie nos hacía caso, porque la gente pues, quería comprar la casa, es la gran ilusión, la propiedad, y cuando se dieron cuenta del precio que querían por las casas, voltearon a vernos y se convirtió en un movimiento muy poderoso. Nosotros, yo fui primero dirigente de mi colonia y luego de las 7 unidades habitacionales que hay en el Valle de México.
muy joven, a los 23 años. Fue un momento muy bonito, que yo no volvía a vivir una cosa tan importante de cariño de la gente hasta ahora. Pasaron pues décadas hasta que yo volviera a vivir una cosa con la que inicié en realidad, que fue un fenómeno extraordinario. Y esa experiencia fue muy, muy positiva. Fíjate que curiosamente yo estaba pensando en esa etapa de tu vida y yo dije, ¿qué experiencia puedes sacar en esa etapa de su vida junto con Ramírez Cuellar y todo esto que encabezaste? Esa fue posterior, porque yo te estoy hablando de la primera, a los 23, en las unidades habitacionales del IMSS. La del Barzón es 10 años después, estamos hablando del 94. Estamos hablando de la época en que se dio la crisis bancaria, que la gente, los créditos se les fueron a las nubes, y se generó el gran movimiento del Barzón, donde había organizaciones del Barzón y había organizaciones que teníamos otro nombre, como era la que yo hice. Nosotros entramos relativamente tarde al tema, ya cuando había llegado a las ciudades. El Barzón empezó desde que estaba en el campo, que fueron los primeros afectados. Nosotros creamos una organización que se llamaba la Asamblea Ciudadana de Deudores de la Banca, y ahí fue donde hicimos un trabajo importante, cada quien en su espacio. Hubo un momento en que quisimos coordinarnos todas las organizaciones de deudores, pero el sectarismo y el celo político era fuerte también. Entonces, de repente nos coordinamos, de repente no. Entonces, digamos que la experiencia que te retribuyó más fue la primera etapa, 10 años antes. La segunda etapa, estamos hablando ya del Barzón, estamos hablando como otro tipo de experiencias, ¿no? Pues en realidad son 3 en esos 10 años. O sea, yo empecé, bueno, pero son muchas. Yo fui presidente de la Sociedad de Alumnos en la preparatoria, fui representante de mi carrera en la universidad, fui dirigente de mi colonia. O sea, no soy ningún improvisado, fui generando un proceso. Luego, muy joven, fui candidato a diputado externo por el PMS en el 89, cuando se da el gran rompimiento del PRI con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio la Corriente Democrática. Yo apoyé a Cárdenas a la presidencia de la República, participé en la fundación del PRD, y muy joven también fui presidente del PRD en el Estado de México a los 32 años, muy joven para una experiencia de esa naturaleza, ¿no? Ya no era ningún chamaco, pero era muy joven. O sea, los dirigentes no eran de esa edad, era de los dirigentes más jóvenes del PRD. Y luego yo viví una situación muy complicada en el 94 en el PRD. Salí de toda posición de dirección de todo, y fue cuando en paralelo se dio la crisis bancaria, y a mí me permitió eso. Yo como dirigente del PRD en el Estado de México no tuve el acceso a medios que tuve como dirigente de deudores de la banca. Fue una experiencia efectivamente muy fuerte, muy importante. Entonces, y recorrí el país en aquella época como dirigente de deudores de la banca, en una situación interna difícil en el PRD. Entonces, pues han sido, no, todos mis años han sido muy intensos, pero esos fueron particularmente intensos. Quiero que nos expliques, más bien que nos hables qué es para ti la desobediencia civil pacífica y qué es lo que estás haciendo tú para cambiar y transformar esto. Sí, bueno, de hecho yo le llamo no violenta, porque cuando tú hablas de pacífico, Andrés Manuel es muy insistente en ello, la gente piensa que es no hacer nada. O sea, les digo yo, piensan que eres manso tirando a menso, ¿no? O sea que, y no, se trata de actuar con energía, con determinación. Hay un ensayito que yo anduve vendiendo, un libro de Sive Pérez, un autor español, José Antonio se llama él, pero firma Sive Pérez, que se llama ¿Qué es la desobediencia civil? Un muy buen ensayo, chiquito. Llegó en 144 pesos, no hago la historia larga, lo convencí de hacer la edición mexicana. Nosotros lo vendíamos al costo en 30 pesos, repartimos 3,000 ejemplares, y en él trae una definición muy precisa. La desobediencia civil es un acto ilegal, ¿no? Ilegal, o sea, sí, efectivamente llama desobedecer la ley, público, no violento y consciente, que busca frustrar las leyes, las políticas o las decisiones de un gobierno. Yo he ido más lejos, digo, lo que busco es derrocar a ese gobierno. Entonces le explico a la gente por qué es ilegal. Pues las leyes injustas no tienes por qué acatarlas, las leyes arbitrarias, pero además es un acto de rebelión, de desobediencia, para buscar un proceso de transformación, que la gente ejerce un poder enorme que tiene, que no se da cuenta, y que es, por ejemplo, el de no hacer nada. Entonces, no necesitas hacer nada, te cruzas de brazos. Para tomar el aeropuerto necesitas 200,000 personas, es muy probable que te repriman.
si no van los trabajadores del aeropuerto, no funciona el aeropuerto, es un poder enorme, o sea, simplemente es que te pares, o sea, que dejes de colaborar con el gobierno. Y les digo además, cuando no quieren leer, bueno, pues, vean una película profundamente revolucionaria, se llama Bichos y es de Walt Disney. ¿No? Son unas hormiguitas que traen de los saltamontes hasta que se organizan, son mayoría, enfrentan a los saltamontes y les ganan, final feliz. Les digo, pues ¿cómo va a poder más Peña que 117 millones de mexicanos? Eso es absurdo, es aritmético, ¿no? O sea, las cosas, bueno, la policía en Oaxaca detenida, parada. O sea, les han querido hacer lo que sea y no salen, se mantienen firmes y le hacen un daño enorme al gobierno. Están haciendo un acto de desobediencia en realidad. Pues el pueblo, pues no fuera solo el pueblo uniformado, fuera el pueblo en su conjunto el que parara, tiran a cualquier gobierno, o sea, es un poder enorme, la gente se justifica por el miedo, con miedo no puedes hacer nada, o sea, el miedo no puede ser lo que dicte tus actos, o sea, tiene que ser tu determinación libre, exenta de cualquier presión y sobre todo exenta, superado el miedo, no gente que piensa que a mí no me da miedo, pues claro que me da miedo, ni que fuera dule, o sea, el tema no es que no te dé miedo, sino que lo superes. Sí, justamente estaba viendo como algunos videos y estaba viendo entrevistas y eso, y dije, seguro en algún momento tuvo miedo. Claro. Y quiero preguntarle si recuerda alguna experiencia así. Todas. ¿Todas? ¿No? Todas, en cualquiera, tú tienes que superar el miedo. O sea, bueno, cuando digo todas, pues es evidente que cuando tú estás en un debate lo que sientes no es miedo, es un nerviosismo inicial. O sea, cuando tú vas a una protesta y vas a enfrentar al Estado Mayor o a la Policía Federal o a la policía o al ejército, si está, pues claro que sientes miedo, o sea, ni modo que no tengas que superar esa situación. Pues eso es natural, es un indicador del organismo que tengas cuidado, punto. O sea, es una situación de vencerte a ti mismo, de vencer tus temores, de vencer tu propia presión interna que te dice, no, ni te muevas, no, ni vayas, no, ni para que te metes en problemas, no. O sea, es una actitud de superación de tus propios obstáculos y de tus propias limitaciones. Y eso en un segundo momento te da una posición de fuerza y eventualmente una posición de poder. O sea, pero es como varias etapas de un mismo proceso, diría yo, que además no lo piensas, simplemente es en el momento que tú pones tu determinación en movimiento, en ese momento las cosas empiezan a orientarse. Como el pago del no IVA, ¿no? O sea, veía algunos videos en los que algunas personas, digamos, habitantes comunes estaban llevando a cabo eso. No voy a pagar el IVA por tal razón. Entonces, o sea, igual puede pasar que, híjoles, va a venir el policía o lo que sea, ¿no? Exacto. Pero al final, como tú dices, es algo consciente que al final de cuentas te empodera, ¿no? Y parecen acciones pequeñas, pero a la larga es la suma de muchas acciones pequeñas que pueden ir generando cambios, ¿no? Y tiene una fuerza muy grande, porque tiene una fuerza de conciencia, de generación de conciencia. Y es más, una vez que tú lo haces, pues ya no tienes marcha atrás, porque ya te diste cuenta que lo puedes hacer, sabes que implica un esfuerzo, sabes que implica un crecimiento personal tuyo, y que si no lo haces es porque te estás haciendo el loco, no porque no puedas hacerlo, porque ya te demostraste a ti mismo que puedes generar una situación de esa naturaleza. Mira, yo con toda la experiencia que tengo, una vez en Zacapu, me eché 4 horas para que me cargaran gasolina, porque los tipos decidieron no cargar gasolina porque no se iba a pagar el IVA. ¿No? Estaba el encargado de la gasolinera y era un prepotente subido, pero bueno, pues no me conocía hasta dónde puedo llegar, y entonces fui a conseguir un sonido y le armé un broncón de tal magnitud que acabó poniéndome la gasolina. Llegó gente del ejército, llegué de la Policía Federal, pues venga quien quiera, si no estoy haciendo nada, estoy pidiendo que carguen. No, oiga, no váyase, no, pues me lo llevo empujando, ¿cómo me lo llevo? Paguen por adelantado, pues no sé con cuánto se llena el carro, ¿no? Te voy a pagar por adelantado, pero más así no funcionan las cosas. Es que no vas a pagar el IVA, no lo voy a pagar. Entonces no te voy a cargar, porque entonces no me voy a ir, o sea, ¿no? O sea, ser una cosa ahí de tensión muy fuerte, y al final tuvieron que cargar y no les pagué el IVA, punto, o sea. Entonces desde entonces ya no pagas el IVA. No, dejé de hacer esa acción, porque en realidad lo que yo buscaba era que la gente le hiciera suya. O sea, la gente se queja del costo de la gasolina, se queja del abuso, él va y paga.
Pues, o sea, bueno, pues es una barbaridad. O sea, te cobran un 1% de impuestos especial sobre productos y servicios que está oculto, y te cobran impuestos sobre impuestos porque a ese 1% y al costo de la gasolina le suman el 16%. Te cobran un 3%, del 3 al 4% según si es diésel, magna o premium. Tampoco aparece en la factura. Te acaban de meter en enero en un solo cabronazo el aumento de todo el año, y también está disfrazado como impuesto y no aparece en la factura, y por lo tanto ninguna de esas cosas es deducible de impuestos. Y la gente se aguanta, y lo explicas y les dices y les planteas, y se aguanta, porque ir y decir no pago, ¿no? Y porque además el pobre tipo de la gasolinera, te vas enterando. Yo ya sabía que a muchos no les pagaban. Bueno, resulta que hay gente que está ahí despachando gasolina y que no solo no le pagan, sino que le cobran por trabajar en la gasolinera, tienen que pagar parte de las propinas que les das. Y hay gente todavía peor, que no solo no le pagan, no solo le cobran, sino incluso si no vende determinados aceites y cosas se las cobran. Entonces es una cosa verdaderamente bárbara. Y la gente, en vez de defenderse, pues sigue tolerando estas cosas. Entonces es donde tienes tú esas contradicciones que dices, pues estás yendo demasiado adelante, no está, por más que estás poniendo el ejemplo, no está jalando el ejemplo, y entonces, bueno, pues hay que volver atrás otra vez y explicar y convencer y plantear para poderlo realizar. Pues no se trata de que yo no pague el IVA, se trata de que hagamos una acción, no se trata de mostrar qué tan capaz soy de hacer las cosas que propongo, sino que se dé con el ejemplo el acompañamiento, y si no se está dando el acompañamiento, pues algo está fallando. Entonces, bueno, pues para atrás otra vez, ¿no? Fíjate que, bueno, tú fuiste diputado federal por el Partido del Trabajo, y fuiste, creo que eres de los tipos que más tomó la tribuna, más aguerridos, más participativos, y honestamente creo que eres de las personas con las que más uno se siente identificado. O sea, un legislador debe de representar al pueblo, y creo que tú sí eras de los pocos casos, muy pocos casos, con los cuales uno se siente identificado. Dices, mi legislador está hablando realmente por mí. Sin embargo, tú desde el otro punto de vista, yo lo veo como ciudadano, tú como legislador, ¿qué sientes, cuál es tu percepción del Congreso, de muchos diputados que son de izquierda y que muchas veces no llevan la voz del pueblo como debería de ser al Congreso para generar leyes? ¿Tú cómo ves eso, o cómo lo viste desde adentro de la Cámara? Bueno, primero yo me tomé en serio el papel de representante de la nación, o representante del pueblo, que la Constitución te asigna. Y paradójicamente, tú comentas esto, que cada vez más gente lo ve con claridad, pero en su momento, con lo que empezamos, las campañas de denuesto, de ataque en los medios fueron tan brutales, que había gente que se sentía irritada por lo que yo hacía, sin darse cuenta que yo lo que estaba haciendo era defender sus intereses. Y entonces nunca recibí una agresión en la calle, porque eso no ha sucedido, porque también me han hecho una fama de bestia peluda forrada de lo mismo, que entonces pues más de uno se lo piensa en decirme algo. Pero noto la diferencia entre la época en que yo estaba en la Cámara y la época actual. O sea, los 3 años que a mí me dejaron fuera de cualquier, 2 años y cacho ahorita en este momento, 2 años y medio, de cualquier responsabilidad, quisiendo hacerme un daño, me hicieron un bien, porque permitió que las cosas se serenaran. La gente ve el comportamiento de esta legislatura y recuerda lo que hacíamos nosotros y dice, ay caray, si hace falta una voz ahí, o voces porque no era solo la mía. Nosotros tomamos la tribuna de las dos maneras, la tomábamos cuando no hacían caso a los argumentos, y participábamos en el uso de la tribuna. Entre Jaime Cárdenas, Mario de Constanzo y yo teníamos los 3 más intervenciones que el PRI y el PAN juntos. O sea, era una forma muy fuerte de actividad, y llegamos a ser un grupo más o menos de 30 diputados del movimiento, que más allá del partido en el que estábamos, nos articulábamos en torno al movimiento encabezado por López Obrador y comprometidos con la población del país. Entonces sí fue una legislatura muy afortunada. Nosotros, pues, por supuesto que nos metieron cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, aumentaron el IVA de 15 a 16, casi empezando la legislatura,
pero les armamos un broncón de tal tamaño que se la pensaron para volver a hacer una cosa de ese tipo, que inclusive el PRI se vio presionado a tal grado que el año siguiente un sector grande de diputados del PRI querían regresar el IVA a 15%, al final los pararon. Paramos nosotros la reforma laboral, no la pudieron, 3 veces intentaron sacarla con nosotros y no pudieron. Paramos la Ley de Seguridad Nacional, que es una imposición de Estado de sitio en México, que son cosas de las que me siento francamente muy honrado, ¿no? Y por otro lado entiendo perfectamente el sistema político, porque no es un asunto de esta despolitización que hay. Todos son iguales, no sirven los partidos, todos son una corrupción, todos son una podredumbre. Pues no, no es así. Hay políticos comprometidos con el pueblo, hay partidos comprometidos con el pueblo. Todos están en un momento de crisis y con un deterioro, entonces hay gente que vale y gente que no, en los partidos, como lo hay en las colonias, como lo hay en la sociedad, como lo hay en todos lados. O sea, la gente se planta como si fuera consecuente, honesta, seria, comprometida y tuviera la autoridad moral para decir eso no sirve. Pero ¿tú qué estás haciendo? Pero tú, ¿cuál es tu compromiso? ¿Cuál es tu comportamiento en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, en los lugares donde te desenvuelves? ¿Realmente haces lo que estás planteando? ¿Rechazas con toda firmeza lo que le estás criticando a quienes están haciendo política? Y la respuesta es no. Porque si hicieran eso, este país no estaría como está. Porque si hicieran eso, estaría ya un proceso de rebelión muy fuerte que generaría un resultado absolutamente diferente. Entonces, por supuesto que hay que barrer con toda esa estructura política caduca y corrupta que hace caso de las cúpulas y que están subordinados a esos intereses, pero es una visión chata el plantear que el problema está ahí. No, el problema está en la sociedad, toda, donde esa parte política está siendo un reflejo de la sociedad. Fíjate que justamente yo también estaba preguntando que qué era lo que más te enfadaba como político. O sea, tú llevas a cabo acciones cotidianas para cambiar o transformar la sociedad, pero seguramente habrá un momento en el que digas, hago y... No porque es en... A ver, por supuesto que tú quieres un proceso de transformación, pero sería torpe, sería ingenuo pensar que, pues que tienes que reclamarle a alguien. Pues tú haces lo que puedes hacer, ¿no? Le planteas a la gente que haga su parte, y si la hace o no es su problema. Es su responsabilidad. Estás hablando con mayores de edad, no estás hablando con chiquitos. Tienen que dejar esa actitud de menores de edad. Tienen que darse cuenta que el poder está en sus manos y tienen que ejercerlo, punto. Claro, de repente tú quisieras que las cosas se dieran con mayor celeridad, pero yo les digo, mira, es como ese campesino, ese agricultor que está endeudado, le urge cosechar y sale en las noches a jalar las matas para que crezcan más rápido. Pues eso es ridículo, ya las matas crecen cuando tienen que crecer. Las cosas maduran cuando tienen que madurar, no hay otro momento. Como cualquier ser humano, pues puede haber un momento en que te sientas desalentado, cansado, incomprendido. Pero finalmente, pues el tema es qué quieres hacer en tu vida. Y si tú has tomado la determinación de impulsar un proceso de transformación y hacer tu parte, pues lo que hagan los demás, pues es problema de los demás. Pues es como si tú ves, pues llegas a la cámara y ves todo corrompido y tú dices, no, bueno, pues no. O sea, sería un ingenuo pensar que yo los voy a convencer de que dejen de ser como son. No, pues esa no era mi tarea. Mi tarea era combatir, y evidentemente para ti, de entrada, podría ser mucho más fácil acoplarte a la descomposición y decir, no, pues no hay nada que hacer. Para mí la justificación era fácil. Empezamos con un encontronazo con el aumento del IVA de 15 a 16. Nos jugamos en serio la toma de tribuna y todo el broncón, y no ves reacción de la gente. Y tú podrías justificarte y decir, bueno, si hubiera habido 1 millón de personas afuera manifestándose, además de la toma de tribuna, los paramos. Bueno, si la gente se aguanta el aumento del 15 a 16, pues es su asunto. Si la gente se aguanta en este momento en la frontera el aumento del 11 al 16% del IVA, bueno, pues no hay nada que hacer, hermano. O sea, pues si quiere estar jodida, que esté jodida. Bueno, pues esa es una actitud, a mí me parece, de justificación de tus debilidades. Porque si tú tienes conciencia sobre el tema, reitero, lo que los otros hagan es su problema. O sea, tú no te dejas, punto.
Oye, no, pues los demás se dejan de su asunto. Yo he decidido ser un hombre libre, he decidido actuar como tal y he decidido que no voy a tener concesiones en ese tema, punto. Lo que hagan o dejen de hacer los demás. Pues claro que a mí me gustaría que me acompañaran, claro que a mí me gustaría. Además se está dando ese proceso de transformación. Yo con mucha satisfacción veo que voy a ser tan afortunado, he sido un hombre muy afortunado y soy tan afortunado que lo que hago va teniendo un resultado visible. O sea, no estoy arando en el desierto, ni estoy planteando cosas que no van a tener una maduración que yo alcance a percibir. Ahí está, el proceso de rebelión ahí está. Nosotros éramos un puñado los que estábamos exigiendo la renuncia de Peña Nieto y pensaban que estábamos tontos, y de repente es un clamor nacional que Peña se vaya. Es una irritación grande de la gente dando razón a lo que nosotros desde un principio hemos estado planteando. Bueno, pues eso es muy motivador. Tú sales a la calle, la gente te pide una foto, te da un saludo, te pide un autógrafo, te felicita, te dice que te apoya y no te está pidiendo nada, no está, igual y no te vuelve a ver en la vida, no está queriendo una chamba, ni que le hagas un favor, ni te está endulzando el oído, o sea, no lo vas a volver a ver muy probablemente. O sea, todo eso es muy, muy motivante, es una parte muy positiva.